Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. ¿Quieres tener la música de DJ Fer Fuenmayor en tus manos? ¿Quieres ser tu propio DJ? Ya puedes rentar The Playlist. Una tableta con más de 50 horas de música mezclada de todos los géneros. The Playlist. Y la cosa suena ra. 786-223-4824. Ahora puedes tener las mejores presentaciones de DJ Fer Fuenmayor. DJ Fer Fuenmayor. The Playlist. Esta noche contigo la pasé bien. Una tableta con más de 50 horas de música mezclada de todos los géneros. 786-223-4824. Sé tu propio DJ. Te estaba buscando. DJ Fer Fuenmayor presenta The Playlist. Una tableta con toda la música. The Playlist. Sin límites, sin costos adicionales. El DJ serás tú. 786-223-4824. Réntala ya y prende la fiesta. Regresamos con Agárrate y yo te recuerdo que aquí en Estados Unidos es necesario que estemos asegurados, que tengamos seguro de hospitalización, cirugía, maternidad y seguro de nuestra casa, de nuestro local comercial, el de la lancha, el del barco. Así que yo te recomiendo que llames a Opportunity Insurance. Ellos te van a ayudar a tener un buen seguro con una buena cobertura, pero que no impacte tu presupuesto. Comunícate con ellos. Nosotros aquí en Factores de Poder, todos hacemos nuestros seguros con Opportunity Insurance. Todas estas semanas hemos estado tocando el tema de inmigración en Estados Unidos, el tema doloroso de los venezolanos presos en cárceles de inmigración. ¿Cuántos venezolanos profesionales no hay en esas cárceles de inmigración? Hay médicos, hay ingenieros, hay diseñadores gráficos, de lo que recuerde ahora de los detenidos cuya data estamos manejando, y pues han tratado de ingresar a Estados Unidos. Al no recibir una visa, han tratado de ingresar por la frontera con México, y de formas que los venezolanos realmente nunca hemos estado acostumbrados a entrar en ningún país por la situación en Venezuela. Y hay que ver la cantidad de profesionales que están en otros países que no pueden ejercer su carrera. Lo digo, por ejemplo, por Panamá. En Panamá no puedes ejercer tu carrera de ninguna manera porque prácticamente todas las carreras están protegidas para que sean ciudadanos panameños los que las ejerzan. De manera que llegas a Panamá siendo el mejor odontólogo, el mejor médico, el mejor periodista, y no puedes ejercer ninguna de esas carreras. Aquí en Estados Unidos es distinto. Aquí en Estados Unidos, si tienes una especialidad o sabes un oficio mejor que cualquiera, si eres una buena niñera o la niñera que tiene una familia hace muchos años, todo eso sirve para que puedas ingresar a los Estados Unidos con una certificación laboral y obtener una residencia permanente muy rápido. Y yo cada vez que me dicen a alguien que quiere emigrar a Estados Unidos, les digo, trata de hacer una certificación laboral. Con nosotros está Enrique Ferrer. Gracias, Enrique, perdona el largo prólogo que hice, porque realmente yo, cuando alguien me pregunta, le digo, mira, venirte a pedir un asilo está cada vez más complicado. Bueno, ya ustedes han visto todo lo que se ha contado aquí acerca de cómo lo pasan las personas que intentan ingresar por una frontera. La certificación laboral es posible, porque hay gente que uno le habla de la certificación laboral y te dicen, no, eso no es viable, eso es muy aparatoso, muy engorroso. Háblame, ¿qué es la certificación laboral? Primero que nada, gracias por presentarme, no, gracias a ti, por tus palabras tan elocuentes que son tan ciertas. La inmigración que estamos viendo de los venezolanos es una inmigración muy sofisticada, personas con títulos tan específicos, tan particulares, con experiencia, con educación. Y hoy día que Estados Unidos tiene niveles tan bajos de desempleo, hace falta mano de obra. Es una realidad. Entonces, para suplir esta realidad, para responder tu pregunta, para suplir esta realidad donde empleadores necesitan a trabajadores americanos, es que el gobierno plantea ciertos mecanismos, por ejemplo, la residencia permanente por empleo y la certificación laboral, que sería el primer paso, que es un mecanismo para resolver esta necesidad. En otras palabras, un empleador, el que sea, que dice, yo necesito a este trabajador
y no lo encuentro localmente, pero sí lo encuentro en un inmigrante, bueno, puede utilizar este mecanismo para que ese inmigrante obtenga una residencia permanente y él pueda emplearlo. Entonces, yo también soy inmigrante y veo el común denominador de querer trabajar, de querer hacer de esto nuestra casa, de querer que esto sea más lindo, que esto progrese con nosotros. Entonces, a cambio de muchos americanos que quizás no quieran hacer ciertos trabajos y nosotros sí los querramos hacer, bueno, Estados Unidos nos ofrece a nosotros como inmigrantes este camino. Este camino es una solución para los empleadores, importantísimo para los empleadores. Si usted tiene un inmigrante, un trabajador que lo quiere y que quiere ayudarle y que quizás esa paz en ese trabajador le sirve, bueno, puede utilizar este mecanismo para otorgarle una residencia permanente y pueda trabajar con él legalmente. Pero es el Departamento Laboral de Estados Unidos el que aprueba la certificación, ¿no? Claro, te explico qué es lo que pasa. Hoy en día, las peticiones son los procesos más directos para obtener una residencia permanente, por así decirlo. Es decir, que lo solicite el empleador. Entonces, claro, el empleador es el que solicita al inmigrante que le va a suplir esa necesidad. Y el documento que el empleador necesita para demostrar esa necesidad es la oferta de trabajo certificada por el Departamento de Labor. Con esa oferta, o sea, la oferta de trabajo, pero ¿cómo el Departamento de Labor sabe que ese empleado en específico es el que necesita? ¿Cómo se prueba eso? Que no hay otro empleado sino ese. Es totalmente válido. Entonces, el Departamento de Labor va a querer ver dos cosas para certificar la aplicación. Va a querer ver que no hayan trabajadores locales dispuestos, disponibles o capaces, y van a querer ver que el trabajo propuesto no afecte negativamente el mercado laboral. Entonces, esto es importante por lo siguiente. Okay. Entonces, ¿cómo empieza? Un empleador dice, yo necesito a este trabajador, que puede ser una niñera, como tú bien lo dijiste, que puede ser un ingeniero, que puede ser un vendedor, totalmente válido. Yo lo necesito. Entonces, esa oferta de trabajo, niñera, vendedor, ingeniero, se presenta ante el Departamento de Labor y se presenta conjuntamente con la información del inmigrante, diciéndole, esta es la persona que puede suplir esta necesidad, mientras nosotros realizamos una batería de anuncios para demostrar que no hay otra persona más dispuesta, disponible o capaz. Entonces, parte de esta aplicación va justamente con eso. Y ese es el trabajo que ustedes hacen. Claro. Precisamente, no es la persona lo que tiene que hacer, sino ustedes elaboran todos esos pasos. Claro. Nosotros asistimos poniendo un orden a las cosas, explicándole al empleador, va a ocurrir esto, vamos a necesitar esto, tienes que hacer esto. Muchas de las comunicaciones van directamente al empleador. Entonces, es importante que el empleador sepa cómo manejarse y muchos empleadores a veces tienen miedo. Entonces, para eso me pueden llamar por teléfono a mí y yo les comunico exactamente cómo es este proceso y pueden emplear a su inmigrante tranquilamente. ¿Cuánto se tarda el proceso desde el momento en que el empleador hace público o al departamento laboral que necesita a determinado trabajador hasta que ese trabajador obtiene la certificación laboral? ¿Cuánto tiempo se tarda más o menos? Ok. Desde la oferta laboral, yo diría lo primero que tenemos que hacer es obtener una cotización del salario. Entonces, muchos empleadores ya tienen en mente un salario que le van a pagar a ese inmigrante o a ese trabajador en general, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar claros, tenemos que estar seguros de que ese salario que está ofreciendo no está en contra de la media de trabajo. Entonces, lo primero que hacemos es pedir una cotización de salario. Decimos, bueno, tú necesitas una niñera, vamos a mandar esa carta al Departamento de Labor para que nos responda cuánto cuesta una niñera en ese área bajo esas características que tú necesitas. Porque tiene que ser, o sea, no es lo que el empleador le quiera pagar, es lo que se ajusta al mercado. Claro, porque si todas las niñeras de Miami cobran $28,000 al año, entonces, y el empleador quiere ofrecer un trabajo de $25,000, bueno, el Departamento de Labor va a decir, tú estás atentando negativamente al mercado laboral. ¿Y si ofrece por encima también? No hay problema. Pero ofrecer por encima. Ofrecer por encima es válido, pero no negativamente. No, eso no lo sabía. Wow. Entonces, el primer paso que se da es cuánto le vas a pagar a esa persona. Claro. Entonces, con ese salario, bueno, ya podemos determinar si la posición como la estaba proponiendo el empleador va de acuerdo a lo que está respondiendo el Departamento de Labor. Y con eso, bueno, si obtenemos un resultado favorable, bueno, nos procedemos a lo que serían los anuncios. Los anuncios lo que hacen es
tentar, probar el mercado laboral. El anuncio es publicar en un medio local la solicitud del empleado Claro, o del trabajador que se necesita. por ley ya hay un manual de qué es el mínimo de un esfuerzo de reclutamiento genuino. Ok. Entonces, por manual yo puedo decirle al empleador, mira, hay que cumplir esto para cumplir el manual. Y después, adicionalmente, podemos intentar otras cosas también para demostrar que lo que estamos diciendo es genuino, que no hay otro trabajador Que que se hizo, disponible. exacto. Eso es lo que hay que demostrar, que no hay un trabajador mejor o que se adapte a las condiciones de trabajo como el que quiere el empleado. Esa es la palabra, que se adapte a las condiciones del empleado, del empleador. Exactamente. Claro, y eso es cierto y pasa muchas veces que el americano quiere trabajar pero en Miami Beach, no quiere trabajar en Weston, no quiere trabajar en qué sé yo, O en no Homestead. habla, o por ejemplo, es un niño que habla español, por ejemplo, y no hay niñeras, no hay una niñera que sea ciudadana americana que hable español, por ejemplo. Ah, claro, Puede ser una característica de esas, porque se necesita, que se requiera para el trabajo. claro. Hay características particulares que pueden hacer del inmigrante como que resaltar sobre el resto, ¿no? Por Exactamente. ejemplo, hablar español e inglés, claro, es importante, especialmente para un sitio tan grande como Miami. Tan particular. Tan particular, exactamente. Sí, claro, puede ser una característica positiva, pero también tenemos que considerar que no queremos que la aplicación se vea como que estamos poniendo demasiadas dirigida. restricciones solamente para dirigirse al Claro. inmigrante. No puede ser una persona que hable... Esa es la forma correcta de hacer las cosas, Claro. ¿verdad? Correcta y estratégica de hacer las cosas. Claro. Lo que queremos es demostrar al Departamento de Labor, en este primer paso, la certificación laboral, que la oferta es genuina, que no es extraordinaria, no es extravagante, y que de verdad no existen personas locales que quieran hacer ese trabajo. Ahora, ocurre, fíjate, Enrique, este caso está ocurriendo mucho en la comunidad venezolana. Ajá. Han entrado aquí a Estados Unidos y tienen una solicitud de asilo, Ok. todavía no han ido a la entrevista. Aquí tenemos casos aquí en Factores de Poder de gente que tiene 5 años esperando la entrevista, Sí, entendí. que es el primer paso para que te den el asilo. Y pues en medio de eso, pues consiguen un trabajo, un buen trabajo, y el empleador no lo quiere perder. Y se da esta situación que cada vez es más difícil el tema del permiso de trabajo, cada vez las cosas como que Sí. van apretando más cuando no tienes un estatus migratorio. Sí. ¿Cómo se hace para que ese empleador pida específicamente a un trabajador que está en solicitud de asilo y que además es el que le funciona y no lo quiere cambiar? Porque es la persona que tiene el know-how, el manejo de específicamente del área de la empresa donde está trabajando. Claro, entonces, este proceso estaba diseñado también para otro tipo de trabajadores que también tienen permisos de trabajo temporarios, que son los trabajadores temporarios, ni más ni menos. ¿Entiendes? Y así como ellos, las personas que tienen asilo tienen un permiso de trabajo temporario. Que tienen asilo o que todavía no tienen asilo. Discúlpame, claro, tienes razón, que están en proceso de asilo. Entonces, haciendo un discernimiento, haciendo una definición marcada entre lo que es presencia legal y estar en estatus, podemos presentar el caso explicando que la ley dice bien claramente que en ningún momento en el que una persona está en proceso de asilo está ilegal. No, Entonces, exacto, está legal. Está legal, está legal. Lo dice la ley, lo dice Inmigración en su página web de una forma muy, muy sencilla. Sin ir a la ley, lo explican de esa forma. Ningún momento en el que una persona pide una petición de asilo de buena fe, Sí. debería ser considerada en contra de esa persona. También hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un caso muy, muy particular donde esta persona se gana la lotería de visa y ella aplica para la residencia permanente. Pero ¿qué es lo que ocurre con esta persona? Que aplica para la residencia permanente después de que ya le habían negado el asilo y ya había apelado a ese asilo. Entonces Inmigración responde a este caso diciendo, nosotros podríamos conceder que su caso haya estado en espera por tanto tiempo sin respuesta de Inmigración como un tecnicismo que no se le debería culpar al inmigrante, sino debería ser culpa Claro. de Inmigración. Pero en el caso suyo, bueno, sí hubo una respuesta y fue una negativa y más bien tú la apelaste. Pero en esa pequeña cápsula inicial, Inmigración, el Board of Immigration Appeals, la mesa directiva de apelaciones de inmigración, concede que puede ser un tecnicismo que no es culpa del inmigrante, que su caso, como tú dijiste, 4 o 5 años están y no tienen respuesta. No es culpa del inmigrante, no es irresponsabilidad del inmigrante.
Es más ¿Has bien... tenido casos específicos de personas en solicitud de asilo que Sí. cambian su estatus con la certificación laboral? Sí. ¿Y han sido exitosos? Sí, gracias a Dios he tenido éxito en muchos casos. Inmigración, este es un proceso discrecionario, diría yo. Inmigración en general trabaja con la discreción del oficial muchas veces. Es lo que decide el oficial. Y es libre de Sí. decidir y... Entonces, te voy a ser sincero, están usando en algunos casos la frase de tú fallaste en mantener tu estatus, entre comillas, original, la I-94. ¿Cómo hace una persona para mantener una I-94 por 5 años? Sí. No tiene sentido. Pero ellos dicen, no, bueno, eso es lo que dice la ley. Tú fallaste en mantener tu estatus migratorio. Yo quiero pensar que uno no falló en mantener su estatus legal migratorio. Pero lo que el oficial puede determinar es tú fallaste en mantener tu estatus Cuando original. solicitas la certificación. Sí. Sí, con la Y te residencia niega permanente. también te niega las dos cosas, o sea, pierdes tu estatus y también pierdes la certificación, ese es el riesgo. Sí, es el riesgo, Es es un cierto. riesgo. Lo que pasa es esto, el proceso transcurre en 3 pasos muy grandes, 3 metas, digámoslo. Entonces, la primera meta es la oferta laboral, que sería la protagonista de esta primera etapa. La protagonista de esta primera, la oferta laboral, se obtiene una certificación por parte del Departamento de Labor. Esa sería la primera meta. ¿Ok? Después sigue una siguiente meta, que sería el empleador pidiendo al inmigrante, pidiendo a la persona foránea como trabajador para él. Y el primer documento que necesita para pedirlo es la certificación laboral, en la gran mayoría de los casos. Claro. Ok, existe un tercer paso donde ya el protagonista es el inmigrante, que es el paso donde él pide su residencia permanente. Que es posterior a esto. Claro. Digamos, un proceso diferente al de la certificación laboral. Claro, es un proceso diferente a la certificación laboral. Entonces, esto es importante porque la certificación laboral es una determinación en base a la oferta laboral en favor al empleador. La petición del inmigrante es una petición en base al empleador, en favor del empleador. Exacto. Y recién el tercer paso es donde el inmigrante tiene una acción, es proactivamente parte de la aplicación. Ok, entonces, en ese tercer paso es donde queremos acumular la cantidad mayor de cosas positivas versus la cantidad menor de cosas negativas. He visto casos personalmente, casos donde la persona ha estado fuera de estatus 2, 3 meses. La ley ampara a una persona que esté fuera de estatus por 6 meses para obtener la residencia permanente por una certificación laboral. Pero imagínate, lo ideal sería No salirse. menos mejor. No, y no salirse. O sea, Claro. resolver antes de salirse del estatus. Claro, y hay muchas cosas que a uno le juegan en contra para muchos procesos. Puede ser inclusive el de una persona que está en petición de asilo. Un crimen sencillo. Un crimen sencillo puede gatillar un proceso más complejo contra la persona. Y se da muchos casos de personas venezolanos, colombianos, que están en la cárcel justamente porque tuvieron un mishap, un problemita que no era tan grave, pero mezclado con el antecedente de inmigración, Hasta una pelea. una pelea. Sí. A veces incluso manejar sin licencia, y a veces es imposible no manejar sin licencia por X, Y, Z. Un oficial puede ver eso mal, puede darte un ticket que resulta que es un ticket criminal y que puede traerte consecuencias criminales. Sí. Entonces nada. Hace falta mucha educación en todo esto. Porque Sí. lo que pasa es que la falta de información a veces hace que se cometan errores que pueden ser definitivos, porque hay gente que tiene hasta 5 años viviendo aquí y de repente comete un error y se tiene que ir. En esto que estoy haciendo de los presos venezolanos en caso de la inmigración, he visto cosas de una muchacha que venía con las luces apagadas y está en la cárcel, porque venía con las luces apagadas y resulta que no había arreglado sus cosas, que casada con un ciudadano americano, pero ella no había resuelto. Porque a veces los venezolanos dejamos las cosas para último, como yo a veces lo hago, dejamos las cosas para último momento, nos olvidamos, etcétera, y ahí está en la cárcel porque venía con las luces apagadas y cuando la detuvieron no tenía la licencia y ahí está en la cárcel, casada con un ciudadano americano. Claro, y ahora es todo un problema porque tiene que lidiar con el caso criminal, con el caso de deportación. Exactamente. Versus el positivo, que es el esposo que quiere que se quede. Exactamente. Entonces pasan cosas que entonces parecen injustas, pero es que tienen que ver con la ley en Estados Unidos. Pero es que ahí volvemos al punto inicial, ¿no? Tratemos de hacer de este nuestra casa, tratemos Claro. de que sea bonito, tratemos de no traer las Exactamente. malas... a veces todos somos culpables, somos humanos, nos equivocamos, pero tratar de traer lo mejor
Así es. nuestro a este país que queremos tanto. Bueno, tienes que venir con más frecuencia para acá, ¿ves? Porque Definitivamente hace es un tiempo que te gusto. estoy esperando, Enrique. Así que ya saben, Enrique Ferrer los va a atender en OCEA Legal. No sé si podemos poner en pantalla toda la información de ellos y realmente si yo hubiera podido venir a este país con una certificación laboral lo hubiera hecho. Claro. Yo lo hubiera hecho porque las ventajas son muchas, aparte que vienes ya con trabajo, es Sí. que eso es lo importante, que ya vas a venir con trabajo, que es lo más difícil de conseguir. Ahí tienen ustedes la información de UCEA Legal y la primera consulta es gratis y tienes el número telefónico para que la solicites. En nombre de Factores de Poder, llama y te van a dar la consulta gratis. Patricia, todo un Me gusto, de encantó verdad. tenerte aquí, es así el gusto que es todo tienes que mío. venir con más frecuencia. Definitivo que sería un honor. Gracias, Enrique. Bueno, con esto me despido hasta mañana. Espero que mañana se acabe este carnaval. Mañana es miércoles de ceniza. Hasta mañana. Amén.